Contagios de COVID-19 abruman, lo estamos viendo desde hace varias semanas. El incremento de los contagios se hace sentir en Villa María, en toda nuestra región y obviamente a nivel país. Y esto enciende, como siempre, las alarmas. El sistema sanitario se encuentra en alerta y, por supuesto, las autoridades políticas ya no saben a qué otros mecanismos recurrir para tratar de que el relajamiento social se vea reducido a lo máximo posible, sobre todo para incentivar las medidas de prevención y así reducir la cantidad de contagios. Y si hay un área sensible en este sentido, obviamente hablamos del sistema de atención de la salud pública, esa es la guardia. Vamos a estar en contacto ahora con la jefa precisamente de este servicio en el Hospital Regional Pasteur, la doctora Rebeca Nicoletti. Doctora, ¿cómo le va? Buenas noches. Germán Giachero la saluda. Hola Germán, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Muchas gracias por atendernos, muy amable de su parte, doctora. Bueno, De nada. ha pasado poco más de un año desde el inicio de la pandemia y sin dudas la batalla que ha dado el trabajador de la salud en forma general ha sido muy ardua, lo es actualmente. Está consagrado prácticamente a esta batalla que es durísima, que aún no termina y para la cual parece que falta mucho aún para ser finalizada. Bueno, cuéntenos un poco su balance, un análisis de lo que deja este poco más de un año de pandemia en relación al trabajo desarrollado puntualmente desde el área que usted encabeza. Sin ninguna duda que este último año ha venido a provocar un cambio en todos nosotros y en todos los ámbitos, y más que nada con lo que tiene que ver con los trabajadores de salud. Nosotros hace un año que la llegada de la pandemia nos atravesó. Y bueno, y eso motivó que tuviéramos que estar trabajando día a día para enfrentarnos a lo que en un principio no conocíamos y después lo que fuimos conociendo y aprendiendo con el transcurrir del tiempo. ¿Cuál es la situación? La situación ha sido compleja en todo momento. Lo que pasó, que digamos en realidad el común de la gente como que se relajó, pero nosotros en los servicios de salud, nosotros no, nosotros hemos visto nuestro trabajo incrementado, hemos tenido trabajos, siempre hemos estado ocupados con el COVID. Pero también está la otra parte de la salud que tiene que ver con el no COVID y que también requiere, digamos, de nuestra atención. Entonces, el panorama sí es complejo, pero es complejo por el COVID y por las otras patologías. ¿Se ha notado, o usted, en función de la labor que desarrolla, doctora, nos podría contar un poco mejor cómo ha sido el tratamiento precisamente de esas otras afecciones que no tienen que ver con el COVID y que quizás en un principio fueron dejadas un poco de lado en función de la urgencia, ¿no?, que planteaba la situación sanitaria por la pandemia? ¿Hubo algún cambio en todo este transcurrir de la pandemia, precisamente en la atención de las patologías, de las afecciones o de las urgencias que tenían que ver con cosas no COVID? Sí, sin ninguna duda que cuando comenzó la pandemia en marzo del 2020, es como que se bajó la cortina y parecía que solamente teníamos como problema prioritario lo del COVID. Después, paulatinamente, fuimos retomando lo que en paralelo implica la salud, es decir, para darle lugar a las patologías no COVID, pero que realmente, digamos, uno no las dejó totalmente de lado, sino que en un principio uno se abocaba más a la urgencia o a la emergencia que implicaban las otras patologías que no eran COVID. Hoy sabemos, digamos, que a nivel sanitario el COVID va por un carril, pero el resto de la salud tiene que seguir siendo atendida. Entonces, es como que vamos por dos carriles que son paralelos, los dos tan importantes uno como el otro, porque sabemos que en cuanto no cuidemos a aquellas personas que tengan patologías crónicas, el COVID va a provocar, digamos, problemas de salud mucho más graves, incluso la muerte. Entonces, hemos visto en este último tiempo que tenemos que retomar ese otro camino. Hoy, para la guardia del hospital, el trabajo se ve
incrementado tanto por lo COVID propio de la ciudad, por lo que nos llega de las zonas aledañas, pero también por el resto de las patologías que debemos asistir, y sin olvidarnos lo que el año pasado había disminuido y no se veía porque la pandemia nos había recluido, lo que tiene que ver con la accidentología. Ustedes saben que los accidentes están a la orden del día, 10 o 12 accidentados, número más, número menos, en mayor o menor gravedad, pero no dejan de ingresar a la guardia del hospital pacientes accidentados. Entonces, tenemos COVID, las emergencias y las urgencias que representan las otras patologías, más la otra pandemia, que son los accidentes, que ustedes saben que estos siguen existiendo. Es otra pandemia, la verdad, la Es otra accidentología. pandemia. Es otra pandemia. Exactamente. Doctora, el desgaste de los trabajadores de la salud ha sido tremendo a lo largo de estos meses y hemos escuchado reclamos de manera reiterada por falta de apoyo, de contención, incluso reclamos de índole laboral o salarial. ¿Se sienten reconocidos, contenidos, apoyados, no solo por la faz política, sino por el resto de la sociedad? ¿O piensan que de alguna forma hay alguna deuda todavía en ese sentido? Sí, son muchas las cuestiones a discutir. Tenemos compañeros que obviamente no se sienten bien porque sin duda cuando te toca trabajar y sabes que al exponerte podés enfermarte y enfermar a otros, o en el peor de los casos, muchos son sostén de su familia y saben que enfermarse puede implicar o quedar con complicaciones o la muerte misma, y entonces la incertidumbre es muy grande. Con respecto a lo salarial, los reclamos van por las vías que corresponden. Obviamente que el recurso humano, médico, enfermero y demás, están cansados. Sí hay una falta de reconocimiento, yo también lo veo así, pero básicamente, aparte del reconocimiento, uno por ahí interpreta como una falta de respeto hacia el trabajo que nosotros tenemos, cuando vemos que la población no aplica los cuidados que hacen falta para no contagiarse. Y muchas veces esa ingratitud, digamos, también nosotros la sentimos cuando desbordados muchas veces por el trabajo de la emergencia y de la urgencia que hay que estar atendiendo, porque un accidentado demanda tiempo, un paciente COVID complicado demanda tiempo. Los pacientes que tienen situaciones leves, moderadas, en la espera de la guardia, tienen por ahí actitudes que no son las que corresponden. Y entonces esa es la ingratitud o el trato que nosotros consideramos que como personal que está frente a la guardia, a la incertidumbre, esperando a lo que va a llegar en estado de alerta permanente, no es el trato, digamos, que nos merecemos. Dos palabras clave e importantísimas en este relato, doctora. Uno tiene que ver con la falta de respeto y el otro la ingratitud, ¿no? Dos sensaciones que, bueno, son muy, muy pesadas de llevar, sobre Sí, todo. porque Sí. la gente va a una fiesta, se reúne, incumple porque entra a un negocio, camina por las calles y fíjate cuánta gente está sin el barbijo. eh, esperar en una cola para entrar a un negocio o para pagar en un supermercado, y decime a qué distancia se para la gente. Y que tenés que estar mirándola y recordándole si se puede retirar, porque el espacio que necesitamos es de 2 metros. Y si después de un año a toda la población uno tiene que estar marcándole esto, sin ninguna duda de que uno se siente cansado, porque hemos trabajado para informar a la comunidad, para explicarle, ¿no es cierto? Y después venir para que uno le haga los testeos, el diagnóstico. Y como pasa en muchas oportunidades, enojarse porque resultan ser COVID positivos y los tenemos que aislar, o en el peor de los casos, aquellos que han tenido contacto no están enfermos, no son positivos, y por ser contactos estrechos los tenemos que aislar. Eh, la catarata de definiciones y de cualidades o de expresión que tiene la gente
podríamos hablar un largo rato. Y eso es lo que realmente a nosotros nos hace mal, porque nosotros no somos responsables del comportamiento que tiene la gente en el vivir en lo cotidiano. Lo que sí uno ve que la comunidad no tiene un objetivo común, y es que el cuidar la salud individual implica cuidar la salud de todos. Doctora, puntualmente, retornando al tema de COVID, ¿se sienten ustedes desbordados en este momento? ¿Temen que la situación se agrave mucho más y ahí sí el sistema sanitario llegue a ese punto de colapso tan temido? ¿Cómo lo ve usted? No, no, colapsar no, porque, digamos, no, el hospital, digamos, puntualmente, el espacio que yo represento, por lo cual vos me haces esta entrevista, eh, hay camas en el internado para la internación de pacientes entre leves y moderados que requieren internación, y tenemos camas críticas suficientes. Eh, Hasta ahora no hemos tenido situaciones de estar desbordados. Lo que por ahí se desbordan son los espacios, o por momentos en la guardia, entre la llegada de pacientes accidentados, pacientes COVID y pacientes que están esperando en la sala de espera. Ahí es donde por ahí la sensación es de desborde, porque van transcurriendo los tiempos y tenemos que atenderlos a todos. Y la gente, como no tiene paciencia, por ahí se genera esa sensación de estar desbordado. Hasta ahora el hospital ha podido dar respuesta conjuntamente con la parte privada de ubicar, digamos, a los pacientes propios de nuestra ciudad o del conglomerado con Villanueva y de la región que nos compete. Doctora, muchas gracias, muy amable por su tiempo y esperemos que de alguna forma de a poquito empecemos a tomar un poco más de conciencia, ¿no? Sí, yo creo que sí, porque, digamos, yo a muchos de mis compañeros, a muchos de los espacios donde me toca estar, yo les digo siempre que la segunda ola lo que tiene de diferente no es una segunda ola tampoco, sino que es algo que se sostuvo en el tiempo, con menos casos durante el verano, pero esta segunda parte que nos toca vivir, si le quieren llamar así, esto que estamos viviendo va a ser mucho más doloroso. Y mucho más doloroso porque, y pregúntatelo y pregúntaselo a quien quieras, cuando el año pasado la gente enfermaba y la gente que moría eran adultos mayores, la sensación no era la misma. Cuando hoy hablamos de que las personas que se complican y que fallecen tienen entre 50 y 60 años, personas activas, personas productivas, jefes de familia, mujeres, jefes de familia, y entonces lo que va a tener este segundo momento de la pandemia es que va a ser mucho más dolorosa, eh, y, y al que no le toque quizás no se va a dar cuenta, pero hay muchas familias, digamos, que están viviendo ese dolor que implica la pérdida de un ser querido. Una pérdida que, por ejemplo, un paciente COVID queda internado solo en el espacio hospitalario que le corresponda o en la clínica, se pone crítico, pasa a las áreas críticas, no se los ve más, fallecen solos y los familiares no lo pueden ver. Terrible. Entonces, lo que va a tener este segundo momento de la pandemia es que va a ser mucho más dolorosa. Y quizás a mucha gente no les gusta cuando uno habla de muerte, pero con el paso del tiempo, acuérdense de esto que yo les digo. Esto va a ser puntualmente lo que más daño nos va a provocar, porque va a ser la pérdida de vidas de gente joven. No porque la del adulto mayor no tenga valor, cuidado, pero estamos hablando de gente muy joven, que está muy complicada, que, digamos, como decimos nosotros, quema etapas de la enfermedad y rápidamente están internados. Entonces, para esta segunda parte, por eso es que uno pide que no solamente es cuidar la salud individual, sino que de esa manera uno cuida la salud de toda la comunidad. Eso es lo que nos tiene que quedar claro. Doctora, muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias a ustedes. Chao, hasta luego. La doctora Rebeca Nicoletti, jefa de guardia del Hospital Regional Pasteur.